Algunas de las resoluciones que se han dado por parte de jueces, en general pues del Poder Judicial, han ido pues para favorecer a Emilio Lozoya. Eso es parte de lo que ha dicho la Fiscalía, pero yo quisiera preguntarle entonces, en este tipo de casos como en otros, ¿qué papel ha jugado la Fiscalía y dónde está para que pueda sostener este tipo de casos y no que se caigan, sino que se cambien este tipo de medidas? Porque no es que se haya liberado, está en prisión domiciliaria Emilio Lozoya, pero ¿qué es lo que está sucediendo con el trabajo de la Fiscalía? ¿No ha sido suficiente para lo que ha encontrado de revés pues por parte del Poder Judicial? No, sí hay muchas pruebas, pero el Poder Judicial está en un plan de otorgar perdones, de hacer valer impunidad, de no aceptar la prisión preventiva. Están por discutir en la Corte, creo que en estos días, ¿no? Hoy la quieren quitar. Están en franca corrupción. Impunidad. O sea, garantizando la impunidad. Y siempre tienen una excusa. Siempre hay un pretexto. Ahora, la excusa para que no haya prisión preventiva es que México ha firmado acuerdos como organismo de derechos humanos y que la prisión preventiva es violatoria de los derechos humanos. Se aplica de forma pareja, es lo que ellos mencionan. Si se aplica para todos, hay quienes pudieran ser inocentes y se les aplica pues la prisión preventiva y pudieran salir. Sí. Para que no se generalice. No, pero lo que quieren ellos es quitarla. Entonces, de esa manera, no más, lo que se afianza, pues es el dar impunidad. Y lo mismo que el que tiene dinero para comprar ese se sale. La inocencia, buenos abogados, como era antes, pues. ¿Se acuerdan de los abogados famosos, esos penalistas, que se vestían así, con trajes barbones finísimos? Y se encominaban así, con moco de gorila. Y eran famosos, se anunciaban, esto en la época de Cedillo, de Salinas, Cedillo, Fox, y se anunciaban y decían, no tengo ningún cliente en la cárcel. Pues, ¿cómo? ¿Cómo? Si ellos eran los que mandaban. Si les daban sus moches a los jueces, como hasta ahorita les siguen dando los moches que les dan, pues por eso los liberan. Era la época de Diego Fernández de Ceballos. Ahí está. De Gómez Moón. Puras finísimas personas. Muy buenos abogados. Jurisconsultos. De primer orden. Muy buenos. Para el influyentismo. Para robar, entonces, para vender, para comprar. Esa es la herencia, eso es lo que están ahora reviviendo. Y defendiendo. Es lo que ha estado pasando. Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, había más recato. Todavía cuando había un asunto así, de este tipo, nosotros respetuosamente interveníamos. Porque es que no solo es la libertad, aun cuando se trate de libertad domiciliaria, para políticos, sino la delincuencia organizada.
con mucho poder. Acaban de suceder casos así, donde los jueces protegen y ordenan que se libere a un delincuente en horas. Así como vamos a acabar con la delincuencia, así no se puede acabar con la En 24 delincuencia, horas. con un poder judicial como el que tenemos. Y tenemos que andar pendientes para ver si no tienen otras órdenes de aprehensión. En algunos casos sí, y ya no salen. Pero cuando se daban estos hechos y estaba Saldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen. Hablaba con el juez y le decía: cuidado con esto. Si viene mal la averiguación, porque el Ministerio Público, en vez de poner que detuvo a la persona, detuvieron a la persona a las 9 de la mañana, encontró de que lo detuvieron a las 11. Y ya con ese hecho podía dictar la libertad. No reponer el procedimiento, no llamar al Ministerio Público: oye, a ver, explica, porque estamos hablando de un señor que se dedicaba al secuestro, un señor homicida. No es nada más así de que por un error lo vamos a dejar en libertad, porque usan como excusa todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, él ayudaba. Llega la señora Piña y dice: los jueces son autónomos. Pinche vieja O sea, estúpida. licencia para robar. Wow. O sea, hagan lo que quieran, porque así tiene fuerza al interior del Poder Judicial. O sea, es una relación de componendas y de complicidades, como si se tratara de una mafia. O sea que sí impacta el hecho de que esté la ministra Norma Piña en casos como el de Lozoya. Si hubiera estado Saldívar, ¿se habría podido hacer algo para continuar con la medida? Sí, y en muchos otros casos. O sea, si hubiese estado Saldívar, pues difícilmente Sale se le descongelan las cuentas a García Luna. a la esposa de García Luna. Saldívar no hubiese contratado a un asesor de García Luna que trabaja ahora de ayudante de la presidenta Irma Piña. Norma Piña, ¿sí? Hasta el nombre se nos olvida. Me ofrezco disculpa por no decir bien su nombre. Claro que está tomada. Es una vieja corrupta. La Corte y el Poder Judicial, sin duda. Y eso de hoy es para afianzarse. Y en la marcha fueron jueces, empleados del Poder Judicial. Si esta vieja es del PRI, hombre, pues todos Porque sabemos como que es estamos priista. planteando de que los elige el pueblo,
porque esa es la única manera de limpiar el Poder Judicial. Que el pueblo elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros. Ya ven que para todos el INE no se toca, la Corte no se toca. Mi democracia no se toca. Entonces, son parte del bloque conservador, pero hay que seguir limpiando el país, porque esa corrupción no ayuda. Imagínense sacar, aun cuando sea libertad condicionada, a Lozoya de Pemex, cuando él mismo declara, a lo mejor la gente ya no se acuerda, pero ¿por qué estaba en la cárcel hasta ayer? Ayer salió, ¿no? Anoche. Sí. ¿Por qué estaba en la cárcel? Porque desde la campaña del licenciado Peña, él recibió dinero de una empresa brasileña, Odebrecht. Esa empresa brasileña operaba dando dinero a los funcionarios de los distintos gobiernos de América Latina. Detienen al dueño de la empresa, de apellido Odebrecht, en Estados Unidos, y como lo hacen los estadounidenses, le confiscan el dinero y le sacan, como se dice coloquialmente, la sopa, todo, y lo dejan en libertad, lo mandan a Brasil. Y empieza a salir toda la información de cómo repartían dinero para obtener contratos de obra, y empiezan a meter a la cárcel hasta presidentes de países. Y en México hicieron lo mismo, pero aquí no fue a la cárcel nadie. Hasta que era tanto el escándalo que en el sexenio anterior meten una denuncia contra Lozoya. Llegamos nosotros y la Fiscalía hace la investigación, detienen a Lozoya, y Lozoya declara de que el dinero que había recibido de Odebrecht se había utilizado en la campaña presidencial de Peña. A favor de el licenciado Peña. Cuando nosotros denunciamos en esa campaña que habían rebasado los topes de financiamiento establecidos por ley, esto porque no se toca, y porque son muy demócratas, ¿no? Krause, Goldenberg, Toda la bola de corruptos. Cuando hacemos la denuncia de todo el dinero que utilizaron, claro que Calderón sabía. Todos sabían, hasta el INE. Espurio, pero presidente. ¿Sí?
Y sabían todos y se protegieron. Porque cuando nosotros nos roban la presidencia, eso para los jóvenes, al PAN le ayudó el PRI en el fraude. Y cuando Peña el PAN le ayudó al PRI, le devolvió la mano. Se pasaban la bolita uno a otro. Entonces, nosotros sostenemos denuncia del excesivo gasto en la campaña del candidato Peña y nos niegan los del INE nuestro recurso. Pero no solo eso, como ahora Ah, pero el INE no se toca. ¿Cómo se va a tocar? están difundiendo que yo soy narcotraficante. Igual, Mis ojos. la resolución del INE fue en el sentido de que en la campaña del licenciado Peña no se había rebasado el tope. Quienes habíamos rebasado el tope establecido por la ley en la campaña fuimos nosotros. Así está. Pasa el tiempo, Increíble esto. Increíble. detienen a Emilio Lozoya y cuenta todo. Sale todo a la luz. Hay una parte en donde dice que se reunieron Peña con el señor Odebrecht, llegaron al acuerdo de que Odebrecht les iba a dar dinero, él recibe el dinero, él mismo dice en su declaración que no sé de cuántos millones de dólares que recibió, él se quedó con una parte y que lo demás lo entregó para la campaña, para pagar a publicistas. Incluso yo en el nuevo libro, nada más que A toda la prensa corrupta, chayoteros si lo de consiguen, México. porque ya ahí hasta saco la lista de las empresas que recibieron el dinero. Pero no solo eso, Lozoya declara de que le ordenaron el secretario de Hacienda de entonces, Videgaray, entregarle dinero a los senadores del PAN para que votaran por la reforma energética, algo que es de lo más inmoral que puede haber. Imagínense, el PAN surge en 1939 en contra de la expropiación petrolera y siempre desde su nacimiento se opusieron a que Pemex fuese una empresa pública. Siempre han luchado porque se privatice Pemex. Y cuando ya llega el momento que triunfan, porque Peña privatiza Pemex, en vez de alegrarse, porque ese es parte de su ideario político conservador, fue un triunfo, una conquista, todavía, porque son cinicazos, muy corruptos, piden dinero para votar. Hijos de Por su la privatización corrupta de Pemex. madre. Acuérdense. Entonces, ¿cuál ideología? ¿Cuál doctrina? ¿Cuál Dios?
el dinero. Acuérdense cuando dijo que se había acabado la gallina pues, de los que huevos no de oro. tener un ¿Se triunfo como el acuerdan? caso Lozoya por lo que está mencionando de la contraparte que es el Poder Judicial. Claro, porque el Poder Judicial está completamente entregado al bloque conservador. ¿No veríamos entonces un resultado en el caso Lozoya? No veo que las cosas en el Poder Judicial mejoren hasta que el pueblo elija a jueces, a magistrados y ministros. La única posibilidad de purificar la vida pública pasa por la democracia, por el método democrático. Solo el pueblo puede salvar al pueblo. Y ese se llama el Plan C. Presidente, gracias. En otro tema, lo que tiene que ver con el campo de golf del empresario Ricardo Salinas Pliego y también con el complejo turístico de Bahías de Huatulco. En este gobierno ya se había concluido la concesión, sin embargo se le extendió hasta 2027. Él ha mencionado que no la dejará hasta entonces y que, bueno, pues en este sentido, dado que es un territorio, una zona que estaría contemplada para mencionarla o nombrarla más bien área natural protegida, ¿qué es lo que va a suceder con este territorio? Sobre todo eso porque ahora los pobladores de este complejo turístico lo que dicen es que en lo que es un conflicto que ellos consideran político, les estaría afectando a las personas que viven de lo que se ha desarrollado alrededor de esta pues desarrollo urbano que se ha tenido alrededor de este campo de golf. Lo que ellos mencionan es que consideran que hay irregularidades en este sentido, por lo cual pues estarían pidiendo que se les tome en cuenta para saber si en efecto ya no va a haber marcha atrás en integrarlo como área natural protegida. Y entonces después de 2000, y esa es otra duda, después de 2027 es cuando se va a adherir a este nombramiento que se le da. ¿Y qué va a suceder entonces con los pobladores que mencionan que hay ahí algunas irregularidades, también por no tomarlos en cuenta en torno a lo que pues se les va a cerrar respecto de cuestiones de trabajo? Mire, Huatulco Que busquen otro trabajo. se está regularizando en general. No se puede estar. Habían muchos asentamientos irregulares y primero se decidió que todas las áreas naturales de Fonatur se convirtieran en reservas para el disfrute del pueblo, de los que viven en Huatulco, los que van de vacaciones, nacionales, extranjeros. Ya las bahías, casi todas las que tenía Fonatur, son áreas naturales protegidas, todas. Ya eso fue un decreto que se expidió. Y en una parte de los terrenos de Fonatur se está llevando a cabo una regularización para que la gente tenga, los que ya tienen su derecho adquirido, porque viven ahí desde hace tiempo, aunque no tenían sus documentos, sus escrituras, ya se está llevando a cabo un programa de regularización. Creo que para 2.500 familias. Y se ha hecho con la participación de la gente muy bien, enfrentando algunos obstáculos de líderes nylon. Corruptos. Pero la gente es ahora el pueblo, el motor del cambio. Entonces, están ayudando, ya se están haciendo las escrituras para 2.500 familias. En lo que es este campo de golf, pues este campo está en medio de dos reservas naturales protegidas. Entonces, como se venció el contrato, o sea, porque tú estás hablando de que se amplió, no, se venció el contrato y no se amplió.
No fue hasta 2027 que es, lo que pasa es que es lo que menciona también el empresario, que sí se les bueno, dio sí, la concesión. sí, pero no es así. Okay. O sea, ya está vencido el contrato. Entonces no se renovó porque se les planteó, ¿sí?, que se iba a hacer uso del terreno y que si ellos estaban interesados, se iba a elaborar un avalúo. Se elaboró ese avalúo y ellos no aceptaron el precio del avalúo y se consideró de que ya no era conveniente entregar el campo de golf en concesión porque no recibía nada Fonatur. Al contrario, se le tenía que pagar Más corrupción. servicios. Yo. O sea, era un mal negocio público, pues. Y acuérdense que nosotros estamos aquí para defender lo público. Y los únicos negocios que nos deben de importar son los negocios públicos. Así mero es. Entonces, como ya no quieren adquirirlo, que eso de los 500 millones lo íbamos a utilizar para los uniformes escolares de todos los niños de Oaxaca. Y ya conseguimos lo del presupuesto para los uniformes que vamos a entregar a todos los niños de Oaxaca. Ya se tomó la decisión de que se convierta ese espacio en un parque, en una reserva natural, porque tiene una playa que queremos que sea pública, porque otra de las cosas que predominó durante el periodo neoliberal es que todas las playas públicas se volvieron privadas. Y nosotros estamos recuperando kilómetros de playas para que la gente pueda disfrutar del mar. Y eso es lo más democrático que hay, señor presidente. Todo Entonces, lo que usted está haciendo es en bien del pueblo. Está por salir el decreto donde se declara reserva natural protegida. Para que se aplique, pero en caso de... Para unir, ¿sí?, dos grandes reservas, ¿sí?, arreglarlo como un parque para el disfrute de todo el pueblo y utilizar la playa pública. O sea que en ese plan sí todavía podrían estar seguras las asociaciones de promoción turística que pudieran seguir teniendo Todas. Beneficios, las asociaciones de promoción turística. Todas. Pero en el caso del empresario que ha dicho que no va a soltar el campo de golf hasta después de 2027, no van a entrar en una pugna entonces, porque usted menciona que no se extendió y ya está declarada área natural protegida. Está por declararse. Está por declararse. Sí. Pero no va a haber ningún problema con el tema de... Puede haber, porque todo el mundo tiene derecho, sí, a inconformarse. Y estamos hablando de los jueces, ¿no? Cómo actúan, pero legalmente ya no hay contrato, porque ya se venció. Fue una concesión que se otorgó y se venció la concesión, o sea, el término de la concesión, creo que el año pasado, o el 22 o el 23, entonces ya no se renovó. Porque él dice que sí. No sé. No sé cómo. No, creo que ellos están planteando
pues una especie de derecho de posesión o de antigüedad, algo, pero no hay concesión. ¿Sí? Y se va a proceder de esa manera. Gracias, presidente. Finalmente, hay un tema que tiene que ver con la CONADE y la construcción de una pista de salto ecuestre que costó 15 millones de pesos. Esta construcción se hizo mediante un programa de estímulos fiscales del gobierno federal, en el que la CONADE pues avala la construcción de esta pista con recursos que fueron aportados por la operadora de fondos Banorte bajo este mismo programa de estímulos fiscales, que si Banorte, por ejemplo, aporta dinero para lo que tiene que ver con la cuestión del deporte, el impulso y el fomento al deporte, no estaría pagando al SAT el equivalente, en este caso fueron 15 millones de pesos. La normatividad indica que debe haber una vigilancia y un reporte en los beneficios de este tipo de instalaciones deportivas. Sin embargo, lo que se encontró es que esta pista no existe. Se construyó, hubo alguna simulación, por decirlo de alguna manera, de construcción, por ejemplo, el caso de caballerizas, pero no todo lo demás que se comprometió en el documento oficial, en que debía haber infraestructura, hasta una cuestión de para veterinaria, cuartos para entrenadores, toda una infraestructura necesaria, de la cual no se hizo mucho. De hecho, lo que se menciona es que esta pista tiene, en lugar de existir una que tenga que ver con lo ecuestre, pues es más bien una pequeña pista que está relacionada con el tema de ciclismo. En ese sentido, lo que tendría que ocurrir es que esta operadora de fondos Banorte debió pagar los impuestos al SAT, porque en realidad no se llevó a cabo como tal esta construcción. Yo quisiera saber, presidente, si usted tiene conocimiento de que no se llevó a cabo esta misma obra que era para el deporte, teniendo en cuenta también que esta disciplina ya se va a salir de algunas de las justas deportivas por cuestión de maltrato animal. Pero independientemente de eso, se construyó esta obra que en realidad no existe, que en realidad sí se tomaron los recursos y no se devolvieron por falta o por incumplimiento, por decirlo de alguna manera, y la situación está ahí en el aire sin saber qué es lo que sucedió. Banorte parece que ya inició como una investigación para ver qué es lo que sucedió. Están las imágenes de que no hay la pista. Saber si usted tenía conocimiento, y si no, lo van a investigar para ver qué sucedió con esta pista. Sí, vamos a ver de qué se trata. Es que aquí andamos pendientes de todo y nos informan de todo, viene la gente, me da a conocer cosas, yo constantemente estoy recogiendo los sentimientos de la gente, pero hay cosas que sí, no puedo, ¿no? Conocer, pero una vez que ya se sabe, se investiga, ya no hay corrupción. O sea, no les gusta esto a los conservadores corruptos, que yo lo diga, pero son corruptos y corruptos y corruptos y corruptos. Está totalmente comprobadísimo. Los medios de comunicación, Televisa, Televisión Azteca, los periódicos, unas compañías de radio, con algunas secciones, como dice el presidente, son corruptos. Y todavía hay gente que todavía se informa con esos medios, por eso es que no saben lo que se está haciendo. Por eso están enojadísimos. Total. Pero que se serenen. Además, ahí vienen las elecciones. Si no les gusta la transformación, tienen la posibilidad de apostar a retrogradar, como los conservadores, como los cangrejos. Nada más que, según lo que escucho yo en la calle, la gente está contenta con la transformación, está muy contenta, y lo que quiere es que se siga desterrando la corrupción. Al 100%, presidente. Porque todo mundo queremos eso.
no era una pandemia, era una peste. Una Nada dañó pudrición. más a México que la deshonestidad de los gobernantes. Por eso es que nos alcanza el presupuesto. Para No todo. les gusta, pero les voy a dar un dato. A chiflar a su Mauser. 2.7 billones. 2.700.000.000.000 es lo que se ha destinado a apoyar al pueblo de México, sobre todo a los más necesitados. Y todo eso se lo robaban. Eso es lo que calculo, que se robaban. 2.700.000.000.000 de pesos. Hijos de su ratera madre. Entiendo que están molestos, ¿no? ¿Cómo no? Y también comprendo mucho a los conservadores. Hasta se salen a caminar, imagínense cuándo se había visto eso. Salen a sus marchas, ¿cuándo se había visto Ni eso? recibían nada, pero sostienen el pensamiento conservador, porque son clasistas, son racistas, incluso aunque vengan de abajo, del pueblo, ya no quieren pertenecer al pueblo. ¿Y qué están haciendo allá en México? Ya Que se vayan a otros quieren países a sentir más, vivir. se vuelven ladinos. Son ya aspiracionistas. Y se apegan a la máxima de que hay que triunfar a toda costa, sin escrúpulos morales de ninguna índole. Y que el que no tranza no avanza. Y que además se puede, con hipocresía, ir a la iglesia todos los domingos Y darse toques de pecho. Por mi culpa, confesar, por mi culpa, comulgar, por y mi salir culpa. de ahí Y seguir mordiendo al pueblo. a humillar al prójimo o a robar. Oh, Pero se va el próximo domingo otra vez a y se vuelve a dejar el limpiarnos. marcador en cero. Si se vuelve a confesar y vuelven a comulgar. No. Esa es la hipocresía, Y esa es la es la neta. doctrina de la derecha, de los conservadores. Y aquí cabe mencionar, Pero como vivimos en un país libre, aquí se permite todo. miren, todos los que fueron a la Prohibido marcha, prohibir, los que y fueron a la mucho menos marcha, reprimir. los obligaron a ir. Todos esos que fueron a la marcha los obligaron a ir. Los Tenerle mucha confianza a la los gente. empresarios corruptos. Si no Porque el iban, pueblo sabe. no les daban el cheque. Y si Es iban, bueno y es sabio. les daban $100. Todos ellos los obligaron a ir. Aunque tampoco les Se les guste. miraba en su cara, ahí iban más, Y vámonos a más de hacer- malas que de buenas. Bueno, que tengan buen día. Gracias por suscribirse al Rancho del Tapatío. Que Dios los bendiga.